César Montúfar, qué gusto a los tiempos. Buenas tardes. Creo que cada vez y en un tiempo récord han quedado más claras las razones por las cuales se procedió de esa manera tan expedita y privilegiada por Glass. Lo que puede estar en esta negociación o en esta actitud incomprensiblemente inmediata del gobierno, o el origen del asunto. Ya enseguida hemos hablado de lo que ya sabíamos, que la justicia, que la constitución correísta, que esto quedó hecho así, que es un Estado tomado, etcétera, sin perjuicio de que usted reitere lo que crea necesario. Concentrémonos en dos cosas. ¿Qué hacer con este sujeto ahora? ¿Cómo impedir que la burla que ha resultado su liberación para el Ecuador se convierta en un escarnio y se revierta en un fenómeno en el cual ya han comenzado a manipular, es decir, el regreso del correísmo porque salió el héroe de la cárcel, primero? Y la segunda cosa, a corto plazo, es decir, en la consulta que se viene, porque es la única vía inmediata, algún tipo de cambio, ¿cuál es la reforma de fondo que aquí se debería poner? Buenas tardes y bienvenido. Adelante. No César. tengo audio, Okay. No hay audio. ¿Ahora sí? ¿Nada? Hay un problema, no escucho. ¿No tiene retorno? César no tiene retorno. Y le he estado hablando hace Ahora rato. sí. ¿Ahora sí? Ahorita se está cortando, Carlos. Buenas tardes. Bueno, a ver, te resumo el discurso larguísimo que di como tu introducción. Ya. Es horrible cuando pasa eso. Ya, es frustrante. Por eso es que detesto esta huevada, perdona que lo diga así. Ya, esto de Zoom, este internet, esta brujería que se han inventado nuevo, la detesto. No, antes había, yo sé, antes había microondas, antes había satélite. Ahora esta vaina, que se fue, que se colgó, que se congeló, que se frizó, que no sé qué. César, eran dos cosas concretas. Uno, más allá de todo lo que se ha analizado, descubierto, establecido, sospechado y demostrado. La una cosa era, ¿cómo impedimos que este señor se siga burlando del Ecuador? La una, en el corto plazo. Y la otra, asimismo, en lo inmediato que se puede venir para un cambio estructural, que es la consulta, ¿cuáles son los insumos que hay que incluir para de una vez atacar lo que todo el mundo denuncia y nadie enfrenta, que es la absoluta ocupación de la justicia? Bueno, Carlos, buenas tardes. Creo que son las dos preguntas clave. Ya se tendrá que investigar los responsables de por qué tenemos a Glass en libertad cuando debería estar en la cárcel. Pero creo que en este momento Glass tiene 2 sentencias ejecutoriadas y tiene, por lo tanto, no sé si es que Te escuchamos bien acá. Yo perdí la imagen, pero bueno, no importa. Ya, acá te escuchamos bien. Por si acaso podemos seguir solo por audio y ponemos foto tuya. Continúa. Perfecto. Yo creo que en lo concreto, tiene 2 sentencias ejecutoriadas y por lo tanto, en el caso de sobornos hay una orden de prisión que está en firme y por lo tanto debería el gobierno, si hubiera voluntad política, ejecutarse, o la justicia, y a través de la justicia, la policía, ejecutar esa orden de prisión. Yo creo que eso es inmediato. Igualmente, debería resolverse lo más pronto posible la apelación que se ha hecho al habeas corpus, absolutamente irregular, y por lo tanto proceder nuevamente a que el señor Glass, que es una persona que está sentenciada por 2 sentencias, regrese donde debe estar, que es en la cárcel. Creo que el problema, lastimosamente, es que lo que le condujeron a la libertad, o para que él haya salido libre, hubo un plan, y creo que en ese plan intervinieron personajes o funcionarios de diversas instituciones públicas, incluida la función ejecutiva. Entonces, aquí el tema es fundamentalmente político, creo yo. Jurídicamente, aquí hay una persona que tiene 2 sentencias ejecutoriadas, que no ha sido declarado inocente. Incluso claramente un habeas corpus no puede sustituir una condena que está en firme, una condena y una orden de que este señor esté recluido o privado de su libertad. César, yo creo que hay una parte que no sé si no oí o no entendí bien. Dices que hay una orden de prisión vigente, que esa es la que deberían ejecutar enseguida. Es que en realidad él tiene dos órdenes de prisión. Él está en este momento preso por 2 sentencias ejecutoriadas. Y lo que entendemos de el habeas corpus puso en duda ni siquiera una sentencia, sino la primera orden de prisión, que es la prisión que tuvo que ver con asociación ilícita. Pero en realidad, en la sentencia del caso Sobornos, hay nuevamente una nueva pena que establece que él debe guardar, en este caso, 8 años de prisión. Entonces este fue un hecho tan irregular, esta sentencia, que en realidad
solamente se revocó una orden de prisión. Pero esa orden de prisión tenía que ver con el primer acto cuando Glass fue, digamos, detenido, me parece que el 2 de octubre del año 2017. Ya. Pero hay después de eso otra sentencia. Ya. Y el habeas corpus, el habeas corpus se le concede, es por problemas de salud, presión psicológica, asuntos humanitarios, el riesgo que corría por el levantamiento que hubo en La Tacunga como reacción al de Turi y la posibilidad de que sea eliminado como parte de eso. Es decir, acabado ese motivo, sea real o no, para quienes puedan leer hoy día la sentencia de 8 páginas, hoy se difundió, mal sustentado, en fin, producida su liberación, cabría meterlo otra vez a la cárcel subsanando esas deficiencias de la defensa de él que alegó respecto al peligro que corre tanto su vida como su salud. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es evidente que que primero que goza de buena salud, una persona que está paseándose por todo el país, como ocurrió el día de ayer, dando innumerables discursos en diferentes actos políticos, evidentemente no tiene un quebranto grave de su salud. Y tampoco el tema del riesgo a su vida o a su integridad física. Es increíble que una persona que supuestamente está corriendo tanto riesgo pueda salir como salió y haber participado de tantos actos públicos como participó el día de ayer. Entonces, César, evidentemente no hay ahí es muy claro que no existe ningún riesgo a su vida ni tampoco ningún quebranto a su salud. Para que lo es increíble. Sí, sigue. Perdona que regrese a esto, Carlos, porque me parece importante. Porque eso debió haberse ventilado en la audiencia para el otorgamiento del habeas corpus. Y lo que tenemos es que las autoridades que debían representar al Estado, primero que no estuvieron presentes de la Procuraduría, ni tampoco quienes representaban, en este caso al SNAI, presentaron ninguna respuesta, ningún reparo, ninguna otra evidencia que pueda probar que el señor Glass no estaba en ese estado de salud ni en ese estado de riesgo a su vida, como se está mencionando. Fueron mudos, ciegos, sordos y mancos. Para volver a meterlo preso hay que esperar los 8 días en que normalmente tardan en responder la apelación, o independientemente de eso, por lo que acabas de analizar, ¿lo pueden volver a meter preso? Claro, por supuesto. Por supuesto. ¿Tú crees que el gobierno se arriesga a ese lío con UNES? Es que el problema aquí es... ¿Perdí el audio ahorita? Por una decisión política. ¿Ya? ¿Sigue? Y por lo tanto no vuelve a prisión por una decisión política. Este es un tema en el que se aplica y se permite que una persona salga en libertad, a pesar de que el habeas corpus es un habeas corpus, una sentencia que tiene muchas irregularidades, y frente a la cual las autoridades que lo estaban, digamos, del SNAI, es que él está libre por una decisión política en la que intervienen funcionarios del Ejecutivo. A ver. Aquí el principal, quien tiene que responder, me parece que es directamente el presidente de la República, porque el SNAI es una entidad adscrita a la presidencia de la República. César, te están entrando llamadas a ti, por eso por si acaso se bloquea el audio. Ok, llegamos a la parte medular. Ya, ayer creo que fue que dijo Jofre Campaña en mi programa, y creo que tú esta mañana aseguraste también en Ecoavisa, que el SNAI no podía haber tomado una decisión así sin consultar con el presidente, o por lo menos sin la autorización inmediata del presidente. Pero el presidente ha dicho, públicamente, todo lo contrario. Ha dicho: yo no puedo incumplir ni voy a incumplir una orden de ningún juez, Carlos. ¿Ok? A mí no me reclámenle al sistema judicial, reclámenle al juez, reclámenle al artículo tanto del COIP, reclámenle a la Constitución. Yo no voy a hacer eso. Y decía, esto es extraoficial. Oiga, pero por lo menos podían retrasar esto, pues. Porque la orden no es clara, no es completa, tiene una cantidad de objeciones. Y mencioné lo que refería al comenzar este programa respecto a lo que pasó se lo dije anoche a Diego Ordóñez, con gente que sí tenía orden de excarcelación en la penitenciaría y no salía ni a cañones. Y lo que es peor, muchos de ellos siendo inocentes o habiendo cumplido su condena, ya los mataron en la última masacre que había aquí. Y porque no eran padrinos no pudieron salir.
¿Ya? Y la respuesta ahí, en cambio, fue distinta. Es decir, estamos tramitando que salgan 5.000 personas, ya hemos conseguido que salgan 500. Pídanle eso a los jueces, no me pidan a mí. ¿Qué le responderías tú al presidente con ese argumento? A ver, yo creo que el argumento, la respuesta es muy clara. Creo que el presidente conoce y el país conoce que vivimos durante 10 años un proceso de toma sistemática de la justicia y que el correísmo, a través de la creación de esta institución llamada el Consejo Nacional de la Judicatura, dirigida en aquel tiempo por Gustavo Yal, operó para que el correísmo se tomara el sistema de justicia. Y creo que queda claro que el correísmo y su cúpula es una organización tanto política como criminal, como delincuencial. Eso lo prueban las dos sentencias y el caso Glass. No, es más, caso César, es más, tú dijiste esta mañana que si el presidente acepta eso, ya está conviviendo con esa realidad, le está aceptando que tiene que gobernar con una justicia tomada por el correísmo. Eso dijiste. No, lo que es algo más grave de lo que dije, Carlos. Lo que dije es la gran flauta. Dios santo. Cuando el presidente dice eso, está diciendo: yo no voy a topar la estructura criminal que se tomó la justicia. Ajá. Entonces lo que él está afirmando es mucho más grave. Está diciendo: en el Ecuador no hay un Estado democrático. No ha dicho y aunque eso. yo sea el presidente, no voy a interferir con esa estructura criminal que se ha tomado la justicia. No ha dicho eso. Esa es tu interpretación y es válida. Algunos que también la entienden así. Tanto no ha dicho eso que va a proponer en la consulta, y ha dicho ya desde antes que va a incluir una reforma del sistema jurídico. E inclusive anunció que desaparecería el CNJ, cuando lo que en la campaña dijo que iba a desaparecer era el CPCCS. Lo que ha dicho es: ahora yo no puedo intervenir, ese es el sistema que heredé. Es que no puede decir eso, porque perdóname que yo te diga, ¿quién le abrió la puerta a Glass para que salga del centro penitenciario de La Tacunga? ¿Quién le abrió puerta? Un funcionario del Ejecutivo. Entonces, ese funcionario del Ejecutivo estaba obedeciendo una orden irregular en una sentencia de alguien que actuó dentro de la maquinaria delincuencial del correísmo. César, entonces, ¿debía resistirse ese funcionario? Supuestamente, cuando el presidente de la República repite un principio democrático en un país donde la justicia está tomada por una organización criminal, está abdicando la soberanía del Estado democrático a una organización criminal que está tomada la justicia. César, eso es lo que está sucediendo. ¿Debía negarse ese funcionario a obedecer esa orden? Mira, él lo que tenía que hacer por último es dilatarla, interponer la apelación y proceder luego de que la apelación se haya resuelto. Es decir, mira, esa es una decisión política. Aquí no podemos engañarnos. El Estado ecuatoriano, después de 10 años en que se instauró la corrupción institucionalizada y una organización político-delincuencial, gobernó el Ecuador y se tomó la justicia. En esas circunstancias, un presidente no puede repetir un principio democrático como si estuviera gobernando en el paraíso. César, la realidad de es la que tenemos. Vamos Fíjate más allá. una cosa. Sí, antes de eso, vamos más allá. Lleguemos al fondo, tratemos de llegar al fondo en el corto tiempo, y voy a decir el breve espacio en que no estás, acordándome de la canción de Pablo Milanés. De paso, encontremos el breve espacio que no estás, es con Francisco Céspedes, que hace el dúo para más adelante. No se la voy a poner a César, vaya a pensar que le estoy mandando un mensaje y que hemos cambiado los dos de gustos. ¿Te siguen gustando las mujeres? Carlos, son preguntas de orden privado. No, es público que te gustan las mujeres. Yo no te he dicho quiénes ni cuántas, por si acaso. ¿En qué estatus estás ya tú? ¿Por qué vuelta vas? Porque a mí me critican y nadie sabe la tuya. Cuéntame qué vuelta vas. Ya estoy en la cuarta vuelta electoral. Qué cambio de tema en la entrevista. Perdonen que me tome esas libertades y abuse de mi amistad con César Montúfar, ¿ya? Ok. Qué bueno que te he hecho reír. No le teme al correísmo, pero a eso que le preguntaste. Mira que se ríe. Pensé que eras el único, Carlos. Por eso, a mí me arrastran. No te sientas y a tan él lo especial. aplauden. A César Montúfar, un académico, político, valioso, patriótico. Ya no te sientas tan especial. No, y está bien, ya. Ahora sí, bromas aparte, César, y te vuelvo a pedir disculpas por el abuso de confianza. Yo sé que me toleras. Vamos al tema importante. Ok. Tú dijiste, esto es una decisión política. Ok. Esa decisión política obedece a lograr un mínimo de estabilidad, según la interpretación del ministro de Gobierno, que nunca la ha ocultado, y a tener un mínimo de apoyo en la Asamblea
si no la quieres disolver. Si no se da el trade-off, o sea, el retorno por parte de esa negociación, que sería ese mínimo de apoyo, el presidente tiene la llave mágica sobre su escritorio. Accionada la muerte cruzada y se acabó la historia. ¿No vale la pena el alto costo de esa negociación? Es que yo creo que no, Carlos, porque en realidad no es una negociación entre fuerzas iguales. El correísmo es una fuerza político-delincuencial. Durante 10 años se instauró en el Ecuador un estado delincuencial. Eso es. Pues un estado democrático no puede coexistir, convivir con un estado delincuencial. Un presidente y un ejecutivo democrático no puede coexistir con una justicia tomada por ese grupo que, mira, había solamente un miembro de esa banda que estaba en la cárcel. Ahora no hay ninguno en la cárcel. Ya, sigamos. Entonces, Oscar. Entonces, ese es el punto. ¿Qué pasa si te han elegido en un estado tomado por esa banda delincuencial? ¿Cuál es tu salida? ¿Qué haces? Es que el mandato que recibió Lasso en las urnas fue desmontar esa estructura de delincuencia organizada. Hace un año precisamente, y te pido disculpas nuevamente abusando de tu amistad porque no voy a poder aceptar tu invitación. Estamos, digamos, a un año de lo que fue la elección del presidente Lasso en segunda. Hoy, exactamente. Y él recibió un mandato político. Y ese mandato político era, no elijan a Arauz, porque Arauz es la continuación del correísmo, del autoritarismo, de la delincuencia organizada, de la corrupción institucionalizada. Pero yo me pongo a pensar ahora, Carlos, pongamos que Arauz era elegido presidente. ¿Hubiera Arauz liberado a Glass? Yo casi diría que no. Porque evidentemente las fuerzas políticas del país hubieran estado absolutamente alertas. Pero hace un año estábamos discutiendo eso. Y lo que ha ocurrido, sobre todo en este año, y sobre todo en los últimos meses, no es solamente que Glass salió de la cárcel, es decir, el segundo en esta estructura político-delincuencial ha salido de la cárcel. Ya, te decía. Sino que hace un mes, Carlos, la Asamblea, a través también de un acto ilegal, otorgó amnistía, rompiendo la Constitución y rompiendo el Código Integral Penal, y otorgó amnistía a personas investigadas por secuestro. Ok, pero sigamos. Entonces, cambió absolutamente el escenario político. Sí, de acuerdo. Vistos los hechos y con la reacción desbordante de repudio que ha generado esa permisividad del gobierno o esa decisión política del gobierno, como la identificas tú, y que no es posible convivir con una organización delincuencial que tiene tomado el Estado ecuatoriano, ¿qué salida tiene? La decisión política del presidente Lasso. ¿Pero cuál ponerse en la posición de un presidente que aspira a gobernar un Estado democrático. ¿Haciendo Debe qué? comenzar, me parece a mí, claramente, destituir a todos los funcionarios públicos de la función ejecutiva que participaron en el plan para liberar a Glass. Comenzando por el ministro de Gobierno, el comandante general de la policía, el director del SNAI. Tienen que irse a su casa inmediatamente. Reemplazarlos en primer lugar. En segundo lugar, creo que el Estado ecuatoriano tiene que moverse en toda su completitud, si cabe la palabra, para que Glass vuelva a estar en la cárcel. Ojalá no sea demasiado tarde. Ok, ojalá no sea demasiado tarde. Supongamos que toma por ese camino, tiene la base política, no te hablo del capital político porque está muy mermado, tiene la base política, el soporte, para tomar una decisión tan grave como la que tú propones de una reversión que sería un giro de timón. Es que no tiene otra salida. O lo otro es convertirse en un rehén. Y entonces en realidad aquí tenemos dos presidentes o más presidentes, pero diría, es decir, creo que Lasso tiene en este momento que investirse del mandato que recibió en las urnas, del mandato que recibió hace un año. ¿Rehén de quién? Esa es su fuerza. ¿Rehén de quién? Esa es su fuerza. ¿Rehén de quién? ¿Perdón? ¿Rehén de quién? Rehén de un Estado tomado por la delincuencia organizada, tomado por estructuras criminales, no solamente el correísmo. Tenemos el problema terrible en general, en un Estado como el ecuatoriano, que corre el peligro de ir hacia ser un Estado fallido. Varios son estos grupos que se han tomado la institucionalidad ecuatoriana. Creo que el problema carcelario, de una u otra manera, muestra la gravedad de la situación que vive el país. Pero el presidente de la República recibió un mandato en las urnas y esa es su fuerza, ese es su capital, no lo que digan las encuestas. No lo que digan las encuestas. César, mil gracias. Y si es que Lasso no toma esa decisión, que es una decisión política, entonces sencillamente el Estado ecuatoriano camina en el sentido
de transformarse en un Estado fallido. Mil gracias. Cuando puedas Y venir a creo que Guayaquil. ya hay varios ejemplos en la historia latinoamericana contemporánea en ese sentido. Cuando puedas venir a Guayaquil la seguimos. Este programa dura 2 horas y cuando estés aquí nos jalamos las 2 horas. Cuando puedas trasladarte como te proponía que hicieras mañana para la evaluación del año del triunfo del gobierno. También, Dile que lo traemos, que hay un auspiciante que lo traeré. no lo dudo, aquí hay varios que te mandan el avión, hermano. Señor. Y te felicito por siempre creer en el amor y seguir enamorándote. Gracias. Un gran abrazo. También a ti te felicito, Carlos, por las mismas razones. Y lo Ya se sacudió, ya y se lo digo sacudió. muy en serio. Un gran abrazo, un gran abrazo. 17 horas 50 minutos.